quiero comenzar con Marcos capítulo 1, versículo 4, donde dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En esta ocasión les voy a hablar acerca del arrepentimiento y el siguiente tema va a ser dedicado al perdón. Dos temas claves al respecto. Pero en esta hora quiero hablarte, como te dije, sobre el arrepentimiento. Dice que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Él les hablaba a la gente acerca del arrepentimiento, de la necesidad que tenían del arrepentimiento. Pero vean ustedes qué interesante. Miren lo que dice este texto. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Ahora aquí Jesús entra en escena como predicador. Hasta ahora Juan era el que predicaba, pero ahora Jesús entra como predicador. Y qué interesante, él predicó la buena noticia de Dios. Y yo quiero hacer énfasis en esto una vez más: la buena noticia de Dios. Y si no viste el mensaje número 1, el tema número 1 de esta serie, yo quiero invitarte a que tú lo veas, hagas clic en este link y puedas ver este tema que te va a ayudar mucho acerca de la buena noticia. Y realmente puedas gozarte con esta buena noticia que es el Evangelio. Pero vean ustedes lo que sigue diciendo. El versículo 15, Marcos 1:15 dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Esto lo predicaba Jesús. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca, anunciaba Cristo. Ahora vean lo que dice el Señor: arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Así que Jesús está predicando algo muy parecido a lo que estaba predicando Juan. Juan habló del arrepentimiento, ahora Jesús está predicando acerca del arrepentimiento también. Y noten ustedes que dice aquí este escritor, apellido Bruce, dice él que los llamamientos al arrepentimiento que hace Jesús son ecos de la predicación de Juan. Y esto valida la predicación de Juan. Jesús se hace eco de lo que él estaba predicando. Por lo tanto, el tema del arrepentimiento es clave. Es un tema súper clave. La palabra arrepentimiento como tal viene del latín. Pero esta palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como arrepentirse o arrepentimiento es metanoeo. Por lo tanto, si vamos a entender lo que es arrepentimiento, no podemos ir al diccionario de la lengua española para ver qué significa arrepentimiento, porque aunque puede dar un concepto que nos pueda tal vez ayudar, no va a ser un concepto exacto. Tenemos que ir al término que se usa en la Biblia, que es metanoeo, que significa conocer después, cambiar la mente, cambiar el pensamiento. Esto es metanoeo, conocer después de y cambiar la mente, cambiar el pensamiento. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda en la Biblia de lo que es el arrepentimiento, podemos encontrar que, por ejemplo, en Proverbios 28:13 se dice que el arrepentimiento lleva a la persona a reconocer su pecado tal cual es. La persona que se arrepiente, por supuesto, una vez que cometió el pecado. Es decir, el arrepentimiento no es de algo que yo no cometí. El arrepentimiento es producto de que yo soy un pecador, producto de que yo he hecho malas obras, producto de que yo no me he comportado bien. Entonces, esto lleva a la persona a reconocer su pecado tal cual es. La persona arrepentida no trata de pasarle un pañito a su pecado. La persona arrepentida no trata de justificar su pecado. Sí, lo hice, pero es que no tenía otra opción. No, la persona arrepentida dice: he pecado. He pecado. Como dijo David, pequé. El arrepentimiento, como dice Pablo, 2 Corintios 7:10, implica dolor profundo por el pecado cometido. Es decir, no solamente la persona reconoce que pecó, sino que también la persona siente dolor profundo por el pecado cometido. Y esto es muy interesante aquí. Según el Salmo 51, podemos entender
que el arrepentimiento trae consigo una decisión radical de cambio. Y según Jeremías 8:6, el arrepentimiento conlleva una reflexión posterior. Esto es interesante que podamos dominar estos 4 elementos del arrepentimiento según la palabra del Señor. Recuerden, lleva a la persona a reconocer. Hay un reconocimiento del pecado cometido. Hay un reconocimiento de la actitud que se tiene. Hay un reconocimiento de algo que es erróneo. Hay un reconocimiento como tal. Y esto es un reconocimiento a tal punto que implica un dolor profundo. La persona siente dolor profundo por eso que se cometió. Y también lleva un cambio, lleva consigo un cambio radical. La persona decide que va a cambiar radicalmente. No quiere nunca más volver a eso. No quiere andar por esa senda. No quiere andar por ese camino. Y esto conlleva, finalmente, la persona que está arrepentida es una persona que ha reflexionado posteriormente acerca de esto. Vean ustedes que la palabra de Dios dice que tal arrepentimiento no es fabricado por el ser humano. El ser humano no puede fabricar ese tipo de arrepentimiento. El ser humano, cuando la Biblia dice arrepentíos, simplemente está diciendo acepta que Dios obre en ti el arrepentimiento. Porque mire lo que dice aquí, Hechos 5:31. Pedro lo dijo claramente aquel día. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Vean ustedes qué interesante. Pedro está diciendo claramente aquí que el arrepentimiento es dado por Dios a Israel. El arrepentimiento es dado por Dios a su pueblo. Dios da el arrepentimiento. No es algo que yo fabrico. Me voy a arrepentir aquí. No, peco, me voy a arrepentir aquí. No. Realmente eso no está en nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es abrir el corazón y decir, Señor, obra en mí el arrepentimiento. Dame un correcto arrepentimiento. Óbralo en mí, Señor. Y es interesante conocer la experiencia del apóstol Pablo. Dice la escritora Elena White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 103. Ella dice que allí, en la soledad del desierto, Pablo se arrepintió cabalmente. Noten que usa aquí esta palabra cabalmente, es decir, en el desierto, después de pasar por la escuela del desierto, después de Pablo estar en contacto con el Señor y con su palabra por un buen tiempo, Pablo estaría ahí en la escuela del desierto, en el desierto de Arabia, unos 3 años. Dice que Pablo se arrepintió cabalmente. Y la cita como tal, completamente, dice esto. Allí, en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. ¿Qué quiero mostrarte con esto, mi querido amigo y hermano? Que el arrepentimiento no es una obra de ahora para un minuto después. No. Sí, la persona puede comenzar después de cometer su pecado ese proceso del arrepentimiento ya. Pero llegarse a arrepentir cabalmente toma un tiempo, toma un proceso. La persona tiene que meditar después. La persona, como decíamos aquí en estos 4 pasos, la persona debe reconocer su pecado. La persona debe experimentar dolor profundo por el pecado cometido. La persona debe, después de haber meditado, traer consigo un cambio, una decisión de cambio radical. Y como dice Jeremías, conlleva una reflexión posterior. En otras palabras, esto es el arrepentimiento, que es todo un proceso al cual el Señor quiere llevarnos a todos. Noten lo que dice aquí Lucas capítulo 3, versículos 10, 12 y 14. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Vean ustedes que aquí tenemos 3 grupos de personas que están haciendo preguntas. Una vez que reciben la palabra, una vez que se dan cuenta del error que han cometido en sus vidas, una vez que se dan cuenta que tienen cosas que arreglar, una vez que se dan cuenta que no pueden seguir como van, hacen preguntas. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Los cobradores de impuestos, dice, hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro,
¿qué debemos hacer? Y hasta los soldados romanos, dice que algunos soldados preguntaron, ¿qué debemos hacer nosotros? Gloria a Dios. Sí, la palabra de Dios tiene es un elemento que usa el Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento. Cuando se predica la palabra, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para llevarnos a un convencimiento, una convicción de pecado. Y una vez que el Espíritu Santo logra convencernos de que no estamos por buen camino, de que necesitamos ese cambio que opera Dios, que quiere operar Dios en nosotros, surge naturalmente en nosotros una pregunta: ¿qué debemos hacer? Sí, no importa cuál sea tu caso, no importa si estás en el caso de los corruptos cobradores de impuestos, no importa si estás en el caso de los soldados romanos, no importa si estás en el caso de las multitudes. El Espíritu Santo quiere hacerte ver que necesitas hacer un cambio en tu vida. Él te está llevando a eso. Y si tú respondes satisfactoriamente, si tú dices, ¿qué debo hacer, Señor? Ayúdame, Señor. El Señor va a hacer una gran obra. Vean ustedes la respuesta que les dio, que se les dieron a estas personas. Dice que las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Vean ustedes que aquí Juan está dándoles un ejemplo de que deben hacer un cambio. Hasta el momento ellos no habían hecho estas cosas, pero ahora ellos deben proponerse que van a hacer un cambio en sus vidas. Vean ustedes lo que dice ahora con respecto a los cobradores de impuestos, los publicanos. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. Vean ustedes que Juan no está diciendo, dejen el oficio de cobradores de impuestos. Juan lo que está atacándose realmente es la corrupción y el que ellos cobraban más de lo que el gobierno requería. Ellos iban a tener su salario de lo que es requerido podían hacer, pero ellos querían más y producto de esa avaricia, de ese egoísmo de querer más, entonces ellos entraban en la extorsión, en el robo, en la estafa de la gente, y Dios no veía bien eso. Por lo tanto, él les contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere, le dijo a los corruptos cobradores de impuestos. Por lo tanto, después del arrepentimiento ellos dejarían de ser corruptos y serían cobradores de impuestos correctos, cobrando lo que era requerido por la ley. Ahora vean los soldados, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen, ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. ¡Wow! Así que, ¿qué les contestó a los soldados? No extorsionen, ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. ¡Wow! Bien profundo esto. Sí, mi querido amigo. En esta hora he querido mostrarte lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio que Dios obra en ti y que Dios quiere obrar en ti. Ese arrepentimiento va a ser el resultado de esa obra maravillosa de la palabra de Dios entrando en tu corazón. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para experimentar el arrepentimiento es abrir el corazón a la palabra de Dios. Señor, háblame. Si tú me hablas, yo quiero entender. Háblame, porque si tú no me hablas, yo no voy a poder entender lo que tengo que hacer. ¿En qué debo cambiar? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? ¿Cómo yo puedo ahora en este año poder ser una persona con mejores pensamientos, con mejores acciones? Sí, mis queridos amigos y hermanos, en esta hora he querido presentarte cómo es esto del arrepentimiento. El arrepentimiento es una necesidad que todo ser humano tiene. Tú la tienes, yo la tengo. Fue parte de la predicación de Juan, fue parte de la predicación de Jesús. Por lo tanto, el Señor está queriendo lograr el arrepentimiento en nuestras vidas. Para que Él lo logre, tenemos que comenzar abriéndole el corazón a Él. La palabra va a llegar. Escucha la palabra. A partir de ahora, cada mensaje que tú escuches, escúchalo diciendo, Señor, háblame. Dime qué debo cambiar. Entonces, cuando tú escuches esa palabra con el deseo de cambiar, el Señor va a obrar ese cambio en tu vida.
Ahora esto va a ser un proceso, vas a iniciar un proceso que te va a llevar un tiempo, pero va a llegar el momento en que tú estarás arrepentido cabalmente de todas tus cosas pasadas y va a ser el punto de inicio para una grande obra que el Señor quiere hacer en ti. Dios te bendiga y que realmente puedas disfrutar completamente de este grande beneficio de la obra de Cristo queriendo hacer en tu vida, que es lograr en ti y en mí el arrepentimiento.